Buenos días, gente. Yo estoy grabando. ¿Cómo creen? No es cierto, no. Yo soy Alberto Maldonado, este es su canal Fe Sostenida y el día de hoy vamos a reaccionar a un video muy interesante de Santiago Alarcón. Vámonos. Y listo, ya estamos aquí. Como ven, vamos a reaccionar a un video del canal Sobrenatural Podcast. Sobrenatural Podcast. Hace poco reaccionamos a un video del podcast paranormal. Bueno, pues ahora vamos a reaccionar al podcast Sobrenatural. No, no es cierto. Un chascarrillo, pues, ¿no? Vamos a reaccionar a una entrevista que le hizo este joven cristiano a Santiago Alarcón, que la entrevista yo ya la vi, pero me parece como interesante los planteos que muestra Santiago, ¿no? De por qué es católico. Y esa entrevista me gusta mucho porque el joven, dicho sea de paso, que yo no conozco, pues le hace preguntas muy concretas, le hace preguntas como de verdad queriendo aprender, y eso se agradece, eso está muy padre, ¿no? Porque normalmente cuando platicamos con protestantes, generalmente, no digo que todos, pero algunos son más como de atacar, ¿no? No tanto de platicar y conversar, sino de atacar. De plano decir, ay, no, es que tú eso y todo lo otro y así, ¿no? Y aquí sí se trata como de conversar de verdad, ¿no? Entonces, pues vámonos de lleno, ¿no? Sin más preámbulos. Vamos a poner el video en 1.25 para que no se nos haga tan largo. Y vamos a ver algunos puntos importantes, ¿no? Vámonos. ¿Qué se te pasó por la cabeza antes de hacer ese video? Hoy, con casi un año, haces una autocrítica de quizás. Bueno, esta es la introducción. Y le voy a adelantar tantito porque van a empezar a hablar de la vida previa de Santiago Alarcón, ¿no? Y obviamente es importante porque ver su contexto está interesante, ¿no? Es decir, cómo se hizo evangélico, cómo conoció a Jesús, etcétera, ¿no? Su tiempo que pasó en Brasil, etcétera. Son muchos datos que, por ejemplo, yo no conocía, ¿no? Pero yo quiero reaccionar en concreto a las preguntas que se hacen y a las respuestas que da Santiago. Así que vamos a brincarnos la primera parte, pero si quieres ver la entrevista completa te voy a dejar el link en la descripción. Y por lo mismo voy a copiar el link para que no se me vaya a perder, porque si no, luego... bueno, no, luego lo pongo. Vámonos pues. Aquí le voy a empezar a preguntar algunas cosillas sobre su pasado, ¿no? Es como, ¿Y no te llamás Santiago? me llamo Santiago, pero es mi tercer nombre. Yo nunca me había Tenés tres nombres. en iglesias apostólicas y proféticas. Y la razón por la que me quedé el lunes puedo hacer muchas salvedades, ¿no? Y cosas que digo, quizás no lo tendría que Obvio. haber hecho de esta manera, pero fue tal así que, no sé, Ahí habla sobre su video, su famosísimo video. Me hago católico. Vamos a empezar desde ahí, desde a ahí. los 2 meses abandoné la universidad. Un mambo zarpado te pegó. Bueno, lo que pasa es que el líder de esa iglesia, Perdón, ¿qué estudiabas? Ah, no, em, no, todavía está hablando de cuando estaba en esta iglesia profética, ¿no? Vamos a ver qué más sigue. de estas cosas, voy y se lo planteo. Y le planteo que me voy a ir porque no podía un cuarteto y la cintura comienza a moverse. ¿Cómo conoció a su esposa? A practicar la fe Sí. católica porque es Creo que es como si te hubieses calmado un poco. Es mi percepción, como que te veo, no es que te veo menos combativo, quizás menos agresivo de alguna manera. Puede ser, puede ser. A ver, vos sos creador de contenido, Ajá, entonces me vas a entender pese a que quizás no compartamos las formas o las conclusiones. ok. En cierto sentido, vos presentás un personaje. Vos estás presentando un personaje. Ese personaje puede estar alejado o cercano a lo que vos realmente sos. Pero vos estás presentando un personaje. Yo soy esto, ¿no? Te vendés como esto. claro. Bueno, yo desde el comienzo de Rincón Apologético pretendí comunicar de una forma que fuera, ¿cómo decirlo? Eh, combativa, porque lo que veía era que los cristianos muchas veces agachaban la cabeza ante el bullying que recibían por parte de los escépticos. Entonces, Ok. comúnmente, al menos en aquel tiempo, estoy hablando de 2016-2017, Paréntesis, me encanta su playera del rayo catalizador.
vos veías en redes sociales que los escépticos practicaban cierto bullying contra los cristianos, ¿no? Los aleluyos, Sí, los sí, esto, sí, sí. entonces los rebajaban. ¿Por qué? Porque supuestamente intelectualmente los escépticos eran superiores Coincido. al Y hasta tontito creo que cristiano. se formó un clima de época porque empiezan a surgir en ese momento los Laje, los Nicolás Márquez. O Claro, sea, fue un clima un poco, claro, ¿no? hay una Como especie de. de reacción. Exacto. Hay algo, en diferentes disciplinas hay una cuestión de reacción. Bueno, yo lo canalicé de esa manera, independientemente de que después lo podemos discutir si es correcto o incorrecto. Esa fue la razón. Digo, no, che, pará. Este que me está vendiendo de que soy un salame, en realidad lo que está Ok. planteando El salame lo sos hace, vos. claro, salame sos vos, y te lo quiero mostrar. Y que de hecho también eso permitía al público ver que no había que tener cierto temor ante ciertos planteos que te podían llegar a hacer, porque en definitiva eran una tontería. Sí, sí, lógico. Es Entonces, que, a ver, a mí me generaba verte a vos por ahí con esa agresividad y con esa vehemencia, era como cierto empoderamiento de, yo me exacto. puedo plantar Eso era también. lo que quería conseguir. Era eso lo que quería conseguir. Después podemos discutir, che, pero ¿es un proceder cristiano correcto? Bueno, obviamente, después vos mismo acabas de decir, uno empieza a bajar un poco, se empieza a calmar porque se da cuenta de que hay ciertas formas que son incorrectas. Pero esa era la motivación. Y eso de que empezaste a darte cuenta, yo de vuelta lo ato o pongo la Mm, fecha en tu proceso cuando empezás a practicar la fe sí. católica, porque para mí es bastante notorio en ese sentido. Lo que pasa es que yo Pero nunca. digo, o sea, hay como un mentoreo, un pastoreo que también te acomodó en ese No, sentido, no o fue vos necesariamente. solo. No, no necesariamente. Fue ese pastoreo interno de Dios, Ok, podríamos decir. ¿Por qué? Porque yo nunca había sido escéptico, nunca había sido ateo. Nunca había sido agnóstico, no era capaz de ponerme en el zapato del que honestamente, era escéptico. Entonces yo lo veía de la vereda de enfrente y por esa razón probablemente era poco empático a la hora de comunicar un mensaje. Cuando me hago católico, yo soy hoy capaz de ponerme en los zapatos del evangélico. Entonces entiendo que hay ciertas formas. pero pará, te paro ahí, porque no es que solamente hacías este bullying a los escépticos, sino también con mucha gente cristiana, Bueno, varios pastores, predicadores, apóstoles, los bueno, ha fajado. sí, sí, pero para. Una cosa es, por dar un ejemplo, porque no coincidimos con ideas, yo prender la cámara y fajarte a vos, porque no Ajá, coincidimos en ideas. Otra cosa son los chantas. ok, Son dos cosas ok, distintas. Y los dos conocemos de que, independientemente de las diferencias que hay en cuanto a opinión de la fe, está lleno de chantas también el mundo evangélico. Está ok. lleno. Entonces, a mí lo que me jode es el flaco que viene, porque yo lo pasé en el movimiento apostólico y profético, y de hecho, si vos haces memoria, todo mi ataque siempre fue al movimiento apostólico y profético, porque lo viví, Mm, porque sé del lado de adentro lo que ocurre cuando las cámaras se apagan. Es a ese punto, a esas personas las que yo atacaba, claro, porque sabía de que eran chantas. Hay personas, y ojo, esto no quiero que se malinterprete, no por una persona pertenecer a ese movimiento va a ser chanta. No, no es equivalente, yo nunca lo pensé de esa manera. Pero hay ciertas personas que sí. ok. Y a esas personas particularmente, más allá de que podemos discutir si las formas eran o no las correctas, a esas personas yo quería atacar. ¿Por qué? Porque yo había sido víctima de eso, de ese pensamiento sectario, de esa forma de actuar, de imponer una determinada creencia sobre el otro o cosas por el estilo. Entonces a esos son los que atacaba. Yo no atacaba. Vamos a adelantarle un poquitito. Lo que quiero es que nos adentremos en temas ya de apologética directamente, ¿no? No terminaban de encajar en el Mm, mundo evangélico, ¿no? O en el mundo protestante. Otra tiene que ver con una profunda convicción. Y la tercera, yo creo que es lo de la Eucaristía, ¿no? ujú. Esas son como las tres puntas que a vos te terminan empujando hacia el mundo católico, ¿es verdad? Sí, 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 sí. El primero fue el sentir interno. Eso fue primero. O sea, Primero sentiste y no, después. no en un orden cronológico, sino en un orden de importancia. Es como lo decíamos Sí, al sí, sí, sí. principio. Vos podés Ok. estar intelectualmente convencido de algo, pero no llegás a asimilarlo, a vivirlo, hasta que no sufrís ese clic interno, que es una experiencia. Como le pasó a Dante Urbina, ¿no? Que él intelectualmente había entendido a Dios, había entendido que existe un Dios, y a raíz de eso, pues dice, necesito expresarlo de alguna manera, ¿no? Em, sí, así es. Que te da la paz interna que ningún tipo de argumento o silogismo te puede dar. Yo te Ok. puedo convencer de algo vos intelectualmente y mismo así no cambiar tu vida. No, porque vos sentís otra cosa. Totalmente. Entonces el cambio de lo que vos sos, el cambio tiene que ocurrir ahí adentro. Ahí. Tiene que estar respaldado por lo que te pasa acá. Pero el cambio vos lo tenés que sentir ahí. Y ya después decía yo de Dante Urbina que primero entendió intelectualmente qué es Dios o quién es Dios, pues, y después hubo una conversión ya espiritual, ¿no? O sea, eso es a lo que se refiere Santiago, ¿no? Que puedes estar convencido intelectualmente hablando, pero necesita forzosamente haber una conversión dentro de ti, ¿no? Algo espiritual que te llame, ¿no?
Eso lo explica perfecto también C.S. Lewis en su propio libro. Entonces, eso es lo que yo digo primero. Es esa voz acá adentro que me dice, loco, estás bien. Este es el camino correcto. En primer lugar, eso. Ahora, eso no quiere decir que no tenga argumentos para justificar lo que pasa dentro mío. Y ahí vienen los otros puntos. Uno es la incongruencia dentro del mundo evangélico. No solamente la incongruencia, sino la injustificación histórica que hay en Y creo que ese es el principio de todo, ¿no? Hay que empezar a analizar realmente, o sea, a sincerarnos y realmente analizar que verdaderamente no hay no hay una unidad en el mundo protestante, ¿no? O sea, no hay una unidad real en el mundo protestante. Y de ahí parte todo, ¿no? O sea, si no hay una unidad real, y si cada quien interpreta las escrituras a su antojo, entonces, ¿cómo sabemos cuál es la verdadera interpretación? ¿Cómo sabemos cuál es la verdadera iglesia que fundó Cristo? ¿No? O sea, es así de simple. Y a partir de ahí, bueno, tenemos que empezar a reformularnos ciertas preguntas, ¿no? Empezando, creo yo, sobre la sola escritura. ¿Qué tan cierta es la sola escritura y qué tan bíblica es? Porque si estás aceptando que la sola escritura va a ser tu columna vertebral para de ahí sacar una doctrina, pues en principio la sola escritura tiene que estar dentro de la Biblia, ¿no? Si no, ¿de dónde sacas el principio de la sola escritura? el mundo evangélico. Pero por dar un ejemplo, seamos honestos. Si yo voy a charlar con un hermano evangélico o a una iglesia evangélica, porque estoy necesitado de Dios. La persona que se acerca a una iglesia es porque está necesitada de Dios. Tiene un vacío existencial que necesita suplirlo con aquel que es causante de todo, aquel que le da la razón a mi existencia. Bien, yo necesito la verdad, no necesito una opinión, necesito la verdad. Estoy cansado de opiniones. Para opiniones tengo un mundo lleno de filosofías. Tengo corrientes ideológicas, filosóficas, justificaciones, desarrollos académicos, argumentos y demás. Está lleno el mundo de opiniones. Yo no Claro, claro, o sea, ¿qué opinas tú? No, pues es que yo creo en el universo, ¿no? O sea, está lleno de opiniones, pero no hay que buscar opiniones, ¿no? Hay que buscar la verdad. Y aquí cabe mucho el pensar, bueno, no pensar en lo que me conviene, ¿no? En lo que sea más fácil para mí, sino cuál es la verdad, ¿no? Porque independientemente de si me conviene o no me conviene, pues hay que seguir una verdad. Y a mí me da mucha tristeza, por ejemplo, gente que se sale de la Iglesia Católica porque no corresponde con sus propias ideologías internas y dices, ay Dios mío, ¿no? O sea, quieres hacer tu teología a la carta, adoptando las cosas que a ti te convienen o que más te gusten y desechando las que no, ¿no? quiero más opiniones. Quiero la verdad. Cristo no vino a dar una opinión, Cristo expresó la verdad. Porque muchas veces dice, bueno, ser cristiano, ¿qué es? Es ser seguidor de Cristo. Ok, pero ¿qué es ser seguidor de Cristo? Porque si no lo planteamos de forma muy romántica, ser seguidor de Cristo es, bueno, No, no, entiendo, pero no te vayas. Estás con el hermano evangélico. Se acerca la persona cristiana y que quiere llenar este vacío. ¿Y cuál es el problema? ¿y cuál es la Le aplicaron el para. verdad? Ese vacío solamente se suple con la verdad. Y no una verdad intelectual solamente, sino con una verdad que represente lo que es real, que represente lo que verdaderamente es Dios. Te doy un ejemplo. Si vos vas a una iglesia evangélica, te dicen, este es el evangelio. Si vos vas a otra iglesia evangélica, te dicen, esto otro es el evangelio. Si vos vas a una tercera iglesia evangélica, te dicen, esto otro es el evangelio. Vos juntás a varios evangélicos acá en una mesa. Si yo les diera una evaluación y digo, respóndanme honestamente lo que creen respecto a todos estos puntos, todos te van a dar opiniones distintas. No en todo. Bueno, no en todo. Dios existe. Sí, Dios existe. Pero esas cuestiones generales no hacen al evangelio. Es una partecita muy pequeña del evangelio. Por eso es que yo creo. Yo ahí sí creo que. Es que ahí todos van a decir, es que todos pues tienes que creer en Cristo, ¿no? Pues sí, pues nosotros como católicos también. Y no, pero tienes que creer que Jesús es tu Salvador. Pues sí, pues todos los católicos también. O sea, quieren plantear como una generalidad, así como si dijeran, no, pues que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pues es que todos, hasta los católicos. Entonces, ¿en dónde diferimos? Pues en la doctrina más profunda, ¿no?
bueno, nosotros lo llamaríamos los sacramentos, ¿no? Que Jesús nos dejó, dicho sea de paso. Que hay lo que sí es Luis llama un mero cristianismo. Yo creo que hay un ¿Cuál es el mero de compendio, Bueno, mira, fíjate. un compendio de 4, no sé, no las puedo Está enumerar bien. ahora, ¿no? Pero de Es cosas que, que son elementales que todos los cristianos a lo largo de todos los tiempos hemos compartido, bueno, pero no, independientemente de la expresión de esa fe. está bien. Pero no necesariamente el hecho de compartir con un grupo de personas ciertas ideas, eso lo vuelve mero cristianismo. Porque, por dar un ejemplo, vos compartís un montón de cosas con los testigos de Jehová. Sí, también comparto un montón de cosas con ¿Son, los musulmanes. ¿Son cristianos? Hasta comparto valores con gente atea, ¿Son cristianos? ¿no? Entonces, vos te das cuenta Pero como ese mero cristianismo, ¿qué es lo que encapsula? ¿Qué contenido encapsula el mero cristianismo? ¿Quién me puede presentar un listado objetivo de cosas que necesariamente tengo que creer para ser considerado cristiano? es que para vos es un compendio de cosas que hay que creer. Pero es que para Jesús es eso. Pero no es, yo por ahí estoy equivocado, pero para mí a vos lo que te termina siendo fundamentalmente cristiano, y por ahí, de vuelta, yo me siento David contra Goliat. Literalmente soy David en este momento, o sea, no tengo ni argumentos ni herramientas, Yo pero no soy o sea, ¿viste cuando vos saliste con el padre Javier Rabás Sí, y sí, que hablas sí. 7 idiomas, Sí, sí, 4 sí. doctorados? Bueno, yo me siento así ahora. Sí, no, pero O sea, yo siéndote muy honesto, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, sí. que murió en una cruz, que resucitó el tercer día, y que algo pasó ahí, que cuando yo acepto eso me justifica delante de Dios. Ahí es donde está la diferencia. Que no solamente el creer, porque Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? ¿Por qué? Porque los demonios también creen en Jesús y también saben quién es. Entonces, ahí es donde radica la diferencia. Sin embargo, eso nos englobaría a todos los cristianos, incluyéndonos a nosotros los católicos, ¿no? Porque nosotros somos cristianos también, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que pasó ahí? Algunos dirán que es. No me sale la palabra, ¿no? Pero algunos tienen diferentes interpretaciones y ahí es donde digo, bueno, puede ir variando. Pero yo creo que esa es la base y la segunda base es que de alguna manera Él sigue estando entre nosotros a través del Espíritu Santo y es como si fuese un papá que te va ayudando a dibujar y te va enseñando a escribir. Yo creo que esa es como la base central. A ver, Una persona que cree eso, independientemente de si va a la iglesia católica, independientemente de si, no sé, va a una iglesia presbiteriana, ¿no es un hijo de Dios, en tu opinión? bueno, ¿O cuánto más tenés que creer? O sea, digo, yo creo que eso es el core, eso es como lo fundamental. bueno, Para mí. ni siquiera para los evangélicos, en su totalidad, eso sería suficiente para ser hijo de Dios. Ni siquiera, o sea, el planteo ni siquiera me lo deberías plantear a mí como católico. Hasta dentro del mundo No, pero no te evangélico. lo planteo como católico, estamos hablando de este supuesto mero cristianismo. Claro, es que Que ahí donde excede está a el los tema. católicos, Bueno, excede a los si protestantes. es Luis, lo que te decía también era que el mero cristianismo incluye la Trinidad, Ujú. la encarnación. Ahora, cuando hablamos de la encarnación, ¿de qué estamos hablando? La naturaleza de Cristo, la naturaleza de la segunda persona de la Trinidad, encarnándose en la persona humana o asimilando la naturaleza humana y que se manifiesta en el útero de María. Ok. Ok, ¿qué es la encarnación para los diferentes grupos cristianos evangélicos? Te van a decir cosas distintas. ¿Qué es la Trinidad? Te van a decir cosas distintas. ¿El bautismo es necesario o no para salvación? Te van a decir cosas distintas. ¿Cuándo es que se tiene que aplicar el bautismo? Te van a decir cosas distintas. ¿Cuál es el verdadero evangelio? La salvación, ¿se pierde o no se pierde? Te van a decir cosas distintas. La manifestación del Espíritu Santo es con lengua y con dones, te van a decir cosas distintas. ¿Cuál es el evangelio en sí? Porque, en definitiva, yo entiendo esto del mero cristianismo. Lo entiendo. Pero la pregunta no es el mero cristianismo. La pregunta es qué autoridad puede decirnos objetivamente cuál es ese listado de creencias que necesariamente una persona debe abrazar para ser considerado cristiano. Vos vas a tener tu listado de creencias, el otro va a tener su listado de creencias, el otro va a tener su listado de creencias. Pero ¿quién nos dice cuál es el listado de creencias? Entonces, eso del mero cristianismo, Sí, porque caemos en, es que yo mientras crea que Jesús murió en una cruz y resucitó, ya, soy cristiano. Pero resulta que surgen grupos unicitarios que dicen, sí, pero yo no creo que Jesús sea Dios. O dicen, yo creo que Jesús es el Padre. O sea, cuando dice Jesús, que sean como nosotros que somos uno. Ah, ya ves cómo ahí está diciendo que Jesús es el Padre y no, ¿no? Entonces, ahí es donde radica el problema, de que no es que nada más creyendo en Jesús ya seamos cristianos en sí, ¿no? O tengamos una salvación, ya yéndonos más lejos, ¿no? Sino que sí hay ciertas cosas que forzosamente tenemos que abrazar, ¿no? Yo
personalmente creo que dentro de las más importantes sería Juan capítulo 6, del 40 y algo en adelante. Eh, yo les aseguro, o yo les digo, que quien no coma de mi carne y quien no beba de mi sangre, no tendrá vida eterna, ¿no? Puede ser. O sea, sin pensarlo, sin meditarlo, bueno, lo tomo. Pero en definitiva, cuando escarbás un poquito, vos decís, ¿qué es el mero cristianismo? Entonces, desde tu propia óptica, Mira, te doy un ejemplo, te doy un ejemplo. ¿El bautismo es para salvación? Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. ¿Es necesario el bautismo para borrar, eliminar el pecado original que es transmitido por nuestros padres? Algunos te van a decir que sí, otros te van a decir que no. Ahí viene la pregunta. Si es que sí, supongamos que sí, el tema del pecado original, van a haber evangélicos que lo van a negar y van a haber evangélicos que lo van a creer. Y eso es fundamental, porque dependiendo de lo que sea el pecado original, es ok, cómo uno va a entiendo, corresponder con esa realidad. entiendo. Ahora, Eso lo suponete puedes lo extrapolar siguiente. a cualquier otra cosa. Suponete lo siguiente. ¿Vos tenés hijos? Tengo 2 gatos. Ok, no. Entonces, el día que vos tengas hijos, como el día que yo tenga hijos, para mí va a ser de vital importancia el tema del bautismo. ¿Por qué? ¿Tengo que esperar a que crezca y tome su decisión o lo tengo que bautizar de bebé? ¿Y por qué es tan importante? Porque el bautismo está íntimamente vinculado con el pecado original. ¿Qué pasaría si yo no bautizo a mi hijo y antes que se bautice muere? ¿Qué pasaría? Bíblicamente no podés dar una respuesta. Tenés la esperanza de que se va con Cristo, pero justifícamelo con la Biblia eso. No podés. Entonces ves cómo hay ciertas cosas A que mí me uno queda- no a mí las me queda clarísimo. medita y son de vital importancia, porque estamos hablando de la salvación de seres humanos. Entonces, vos llegaste a la conclusión que la autoridad que define esa lista es la Iglesia Necesariamente Católica Romana. tiene que ser la iglesia, porque en la Biblia era la iglesia. La iglesia era la que decía qué era lo que los cristianos tenían que Entonces, creer. mi pregunta se cae de maduro. O sea, si ese es el listado, lo define la Iglesia Católica, y yo voy a una iglesia que tiene un listado ligeramente diferente o muy diferente o que comparte 2 de 6 elementos, 10, los que sean, entonces me voy al infierno. No, básicamente. no. El catolicismo va a decir, el evangélico puede ser salvo, más vale que puede ser salvo. Pero ¿cómo si no me bautizo, por ejemplo? Bueno, pero una cosa es, o sea, Dios es justo para juzgarte. Dios es justo. Y Dios no te va a juzgar en base a lo que vos no conoces. Porque Dios lo que juzga es cómo vos procedés respecto a la verdad que conoces. Exacto. Si vos hay cosas que no conoces, Dios no te puede juzgar por no hacerlas. Te doy un ejemplo. ¿Vos creés que todos los indios que vivían en América antes de que los europeos llegasen se van todos al infierno por no conocer quién era Jesús? No, yo quiero creer que no. Bueno, ahí, entonces, yo quiero creer que no. Ahí donde está nuestra esperanza. Lo mismo que con el bautismo. Yo quiero creer que no. ¿Por qué? Porque creo en un Dios amoroso, misericordioso y demás, pero no es que hay una razón objetiva para justificar dicha creencia. Ahora, Pero tu razón objetiva es la autoridad de la Iglesia. claro, como lo fue históricamente. Pero por eso, o sea, tu razón objetiva es que es una opinión de otras personas, pero que son personas que para vos tienen autoridad. Claro, a ver, no necesariamente podríamos decir que es una opinión, sino que es la expresión de la autoridad que Cristo ha dejado en la tierra para esta misión, para esta tarea. A ver, Sí, lo explico rápidamente de esta manera. muchas veces se tiene la creencia de que siempre que habla el Vaticano o siempre que habla el Papa o algún obispo, cada que hable, eso lo que dice es palabra de Dios, ¿no? Y no funciona tan así, ¿no? Es más como en Hechos 15, ¿no? Que surge una problemática y entonces se hace un concilio. A lo mejor tiene que ver mucho porque no han vivido un concilio, pero de verdad es impactante el nivel de oración que se hace, ¿no? O sea, está, por ejemplo, ahora que fue el sínodo, hubo adoración perpetua como por toda una semana, no me acuerdo, que nos llamaron a grupos de adoración, nosotros, yo que pertenezco a adoración nocturna, que estoy perseverando para tener mi distintivo, nos llamaron a que fuéramos a estar en presencia del Señor, orando por el sínodo, ¿no? O sea, ese es a lo que se apela, de que cuando se hace un concilio, se reúnen todos los obispos y el Papa, se hacen oraciones, se invoca al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo guíe la decisión que va a tomar la iglesia. O sea, no es un obispo el que sale y dice, ah, yo creo que esto, ah, yo creo que el otro. O sea, no funciona así. Y tampoco lo que diga el Papa de manera individual
en una entrevista de un avión, ya todo mundo ya tiene que creer eso como en absoluto, ¿no? Obviamente el Papa siempre que hable va a procurar de no contradecir a la iglesia, ¿no? Obviamente. A veces somos nosotros los que malinterpretamos las palabras del sumo pontífice, ¿no? Sin embargo, siempre que el Papa ya crea un edicto, un decreto, no sé, ¿no? Una carta, ¿no? O sea, cuando hacen las, ¿cómo se llaman? Se me olvidó el nombre del documento, pero cuando hacen creo que son encíclicas, no me acuerdo. Vaya, cuando se hace ya algo de manera formal, es porque estuvo involucrado mucha gente, ¿no? Muchos cardenales, o sea, no es así de simple como de que, pues hoy se me ocurrió decir esto y ya, ¿no? No funciona tan así. Pero se va a tener esa creencia. ¿Cristo para qué fundó una iglesia? ¿Para qué fundó una iglesia? Podríamos decir para predicar el evangelio, para hacer luz en medio de las naciones, para ser ese faro en medio de la oscuridad que te guía a Cristo. La iglesia necesariamente tiene una misión hasta que Cristo venga. Es indicar el camino. Cristo es el camino, pero la iglesia te indica el camino. Porque sin iglesia no puede haber una guía hacia ese camino. La iglesia está puesta para evangelizar, para compartir la verdad, hacer discípulos, etc. Entonces la iglesia tiene como misión indicar el camino. Es la iglesia la encargada, dada esa autoridad que ha recibido por causa de su misión, de indicarte cuál es el camino. Entonces no es una opinión como la que podemos llegar a tener nosotros en una diferencia tomándonos un café. Hay una autoridad mística dada por el mismo Jesucristo a las jerarquías de la iglesia para poder conducir el camino espiritual de la gente. Porque si fuera todo una mera opinión subjetiva, ¿cómo llegamos a la verdad? Necesariamente por fe tenemos que creer que hay una autoridad guiada hasta el día de hoy. Yo lo entiendo lo que vos estás diciendo y, y hasta me pongo a pensar en los credos evangélicos y que hay un montón de cosas que también se creen porque, nada, este es el credo de la unión, este es el credo de la coalición, de lo que sea, ¿no? Y entonces también se apela a una autoridad de alguna manera. Pero Yo entiendo que tu autoridad... la forma de apelar a esa autoridad necesariamente tiene que ser presuponiendo que la autoridad no se puede equivocar. Exactamente, entiendo. Y esa va mi otra pregunta, o sea, ¿la autoridad de la iglesia es infalible entonces? Tiene que ser necesariamente infalible. Y no... ¿Y eso dónde lo vemos? Pues en la Biblia, ¿no? Vemos que Jesús no dejó todo dicho, ¿no? O sea, entendamos esto. Vamos a ir por partes. Nos dice ya Juan en su Evangelio, hasta el final, nos dice, estas y otras cosas dijo Jesús, que si fueran puestas todas en escrito, no alcanzarían los libros en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir Juan con esto? Que hay muchísimas cosas que no quedaron escritas. Recordemos que el Evangelio de Juan ya fue un evangelio tardío. Si hubiera sido el primero, hubiéramos llegado a pensar, bueno, aquí Juan está diciendo que muchas de las cosas no fueron escritas, pero a lo mejor después cuando se hizo el Evangelio de Mateo y el de Marcos, pues entonces ya ahí ya quedaron todas escritas, ¿no? Pero no, el Evangelio de Juan, al ser un evangelio tardío, ya estaban escritos varios de los evangelios, ¿no? Entonces, quiere decir que Juan admite que no todo quedó por escrito. Ahora, a esto agreguémosle que no todo fue dicho por Jesús, o sea, es decir, hubo temas que se quedaron sin resolver. ¿Cómo temas sin resolver? Sí, por ejemplo, lo de la circuncisión, ¿no? Entonces, la iglesia primitiva se enfrenta a una problemática en que no saben si... Creo que este tema, esto lo va a tocar Santiago después, creo, no me acuerdo. Pero pensémoslo en lo siguiente, ¿no? O sea, surge esta problemática. Jesús no nos dijo si se tienen que circuncidar, no se tienen que circuncidar. ¿Qué hacemos? Pues armamos un concilio, nos juntamos todo y aquí las palabras de San Pedro son sumamente importantes. Dice, lo hemos platicado y nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, ahí está el Espíritu Santo actuando en favor de la iglesia, para que la iglesia pueda dar un veredicto. Y entonces, si dice Pablo, ¿yo saben qué me imagino?
Bueno, obviamente sabemos que al Espíritu Santo guiar la iglesia, el Espíritu Santo va a decir, no, ¿saben qué? Eso no es importante. Pero eso ya es reflexión mía, ¿eh? No, no, no. Vaya, lo que quiero decir es lo siguiente. Si de pronto Pedro hubiera dicho, no, pues ¿saben qué? Es que sí es importante la circuncisión. ¿Qué hubiera pasado ahí? Y ahí yo apelo al siguiente pasaje, en donde dice Jesús, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí le está dando autoridad Jesús a Pedro para que diga, sí, con toda la confianza del mundo tienes el respaldo de lo que tú digas en comunión con todos los apóstoles y con el Espíritu Santo, va a ser la verdad. Entonces, ese es el proceder de la iglesia actualmente, como en Hechos 15. Se hacen concilios, se platica, se pide el auxilio del Espíritu Santo y al final se pronuncia la iglesia a favor a favor o en contra de alguna ideología o alguna idea, ¿no? Así es como funciona la iglesia actualmente, como en Hechos 15. No hay macanas en la historia de la Sí, iglesia, obvio, hay, pero hacer para hacer pero chocolate. hasta como Pero doctrinales, infalible, ¿no hay? no, ¿No ha habido? infalibles no quiere decir impecable. Por dar un ejemplo, eh, Pedro era infalible en cuanto a transmitir doctrina, el apóstol Pedro, pero no era impecable. Pablo lo acusa a Pedro en Gálatas de haber actuado hipócrita. Y eso es muy importante también, ¿no? Que no confundamos la infabilidad o ser infalible al ser impecable, ¿no? Y el ejemplo que acaba de traer a la mesa Santiago es importantísimo, porque Pedro es el Papa. Y muchos han dicho, ¿no? Pues es que en la historia ha habido papas homosexuales, y ha habido papas que han hecho esto, y ha habido papas que han hecho lo otro, ¿no? Y con eso pretenden dar como decir, ¿ya ves cómo el papa no es infalible? Y yo, a ver, me acabas de traer ejemplos de impecabilidad, no de infalibilidad. Y recordemos que Pedro también pecó. O sea, Pedro también negó a Jesús, ¿no? O sea, ya instituido eh, eh, líder de la iglesia, pues, ya no digamos papa, porque a lo mejor va a decir, pero es que como en la Biblia no dice papa. No, no, esos son procesos que surgieron, que fueron surgiendo después, ¿no? Ante problemáticas como de, bueno, ¿y cómo le vamos a llamar a nuestro líder? Pues vamos a ser el papa, ¿no? Tal cual. Eh, a lo que me refiero es a lo siguiente, que después de ser líder de la iglesia, Pedro se equivoca, ¿no? Y Pablo lo corrige. Entonces, eso es muy importante, no confundir el ser infalible con el ser impecable. Son dos cosas completamente diferentes. Hipócritamente. Ujú, ¿Se entiende? sí. Entonces, el comportamiento de ciertas autoridades en la historia de la iglesia, y comportamiento reprochable, de alguna manera no contrarresta la idea de la autoridad, o la idea, si bien digo, de Es que exacto, una yo autoridad eso que lo no se entiendo porque equivoca. yo todo lo traslado rápidamente al mundo evangélico, ¿entendés? El pastor se equivocó, pecó, cometió adulterio. Bueno, eso no es que esté mal el pastorado, que esté mal la iglesia. Se equivocó el Totalmente. hombre. Entonces, El sistema no está mal. Lo que está mal es el comportamiento de ciertos individuos. yo lo entiendo. Ahora, esta es mi interpretación histórica, y de vuelta soy casi un neófito en estos temas, Yo también, olvídate. pero lo que yo siento es que una sucesión. Sí, Vos decías que la iglesia católica tenía como objetivo apuntar a la verdad, ¿no? sí. De alguna manera. Es por acá. La iglesia evangélica también tiene esa intención. Claro, yo siento que. Vos cuando vas a tu iglesia el domingo a escuchar el predicador, no te dice, che, muchachos, miren que esto puede ser el camino. No te dice, este es el camino que tienen que tomar. Claro, claro. Entonces se adjudica implícitamente la Sí, infalibilidad. por eso digo que yo veo es como un camino equivalente entre lo que vos decís y lo que. Es que necesariamente es parte de la esencia de lo que es la Yo lo que iglesia. percibo es esto. Una serie de continuos es por acá, medio errados de que no están por acá, ¿no? Estas macanas que decimos, estas decisiones que se fueron tomando mal, empieza a surgir un movimiento protestante, que se reaccionario, Sí. que se termina encarnando Lutero, pero que viene de siglos antes, con otros representantes en diferentes lugares, que Lutero termina encarnando, y lo que voy es, esa explosión y esa expresión termina de alguna manera también pegando a la Iglesia Católica. Obvio. En el sentido de, che, al final quizás no era tan Vamos por al acá, presente, vamos al ¿entendés? presente. Bueno, pero pará. Una cosa es, ¿qué querés decir con vamos por acá? ¿En términos doctrinales o en términos de formas, de comportamientos
que pueden llegar a ser reprochables. Por dar un ejemplo, lo que en el tiempo de la Reforma se critica, Las bulas. no solamente el tema de las bulas, se critica y que la Iglesia Católica se hace cargo de dicha crítica, es respecto a un cierto comportamiento que en una parte específica del mundo tenía el clero. Entonces surge una Sí, aquí se están refiriendo a que estaban pidiendo dinero para dar ¿cómo se llaman? Indulgencias, ¿no? Y bueno, aquí vamos a abrir un paréntesis, no es que se pidiera dinero, sino más bien es que había que reparar la iglesia y decían, no, pues quieres cooperar para la reparación de la iglesia, puedes cooperar y pues si quieres, pues te puedo dar una indulgencia, ¿no? Entonces se malinterpretó, no es por justificar, porque sí hubo gente que sí dijo, no, pues sí vamos a pedir dinero, ¿no? Pero aquí cabe mencionar que, por ejemplo, ante ante estos comportamientos que surgieron dos corrientes, ¿no? O sea, primero fue San Francisco de Asís, que dice, pues está viendo es- este mal camino que estamos llevando, pues vamos a reparar este mal camino, ¿no? Y por el otro lado, pues tenemos a Lutero, que dice, criticando, dice, no, pues esto, lo otro, acá, allá, allá. ¿Sabes qué? Me voy a salir. Entonces, no va por ahí, ¿no? Entonces, la reforma no es que haya querido buscar una solución a lo que se planteaba, ¿no? No, no es que quería corregir a la iglesia, sino simplemente salirse, ¿no? Apostatar, así, tal cual. contrarreforma. Una contrarreforma que busca dar respuesta a esta exigencia que es aceptable por parte del pueblo. Hay una contrarreforma en cuanto al comportamiento. Sí, sí, Había un sí, sí. comportamiento en una parte del mundo, de cierta parte del clero, que era reprochable. Y la contrarreforma lo que sale a decir es, entre otras cosas, bueno, tenemos que cambiar este comportamiento porque evidentemente es incorrecto. Es como el día de hoy, mira, te doy un ejemplo, el día de hoy, el caso de las violaciones. Hay que tomar medidas. De la Eso es violación de reprochable. los abusos, digamos, de Los curas. abusos dentro de la Iglesia Ok, Católica. ok. Eso es innegable. Sí creo que los números están inflados. Sí, Creo que hay y no solo eso, sino de que el foco, obviamente, es más escándalo que un sacerdote caiga en esas horribles prácticas que un maestro, ¿no? Sin embargo, las estadísticas nos revelan que en donde más surgen este hecho de nefasto es en los ambientes familiares, ¿no? Entonces, luego en los maestros, que es igual una tristeza, ¿no? O sea, uno manda a sus hijos a la escuela a estudiar, a que aprendan aquí y allá, y pasan este tipo de cosas, son increíbles, ¿no? O sea, no, no puede pasar esto. Pero si queremos atacar a la iglesia por esto, pues primero tendríamos que ver vaya, primero tendríamos que ir a donde pasa más, ¿no? Pero claro, o sea, como de paso se ataca a la iglesia, pues se agarran de ahí para atacar a la iglesia, ¿no? Valga la redundancia, no sé si me doy a entender, pero sí, es a lo que se refiere Santiago, ¿no? De que surge una violación en una escuela y como que no es no se hace tanta noticia, pero surge una violación en la iglesia católica y es así como de... Y claro, entiendo, o sea, sí lo entiendo, ¿no? Es más escandaloso, porque no debería de ser un lugar donde estamos acercándonos a Dios, pues no debería de pasar esas cosas, ¿no? Sin embargo, dentro de los mismos apóstoles que son la raíz de nuestra fe, uno de ellos traicionó a Jesús, pues, ¿no? Entonces es tristísimo, es lamentable, es reprochable y hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Hay que tomar cartas en el asunto. No hay que hacernos de la vista gorda. Hay que denunciar. Por ejemplo, traigo a mi memoria los casos del padre Byron que dice él de primera fuente, pues, o sea, a él se acercaron
a decirle, oiga, padre, tenemos esta situación, así, acá. No, no de su comunidad, sino de gente de fuera que lo contactó por el YouTube, ¿no? Y el padre Byron los ayudó a que denunciaran a ese sacerdote, ¿no? O sea, y hay como dos casos del padre Byron que el padre Byron ayudó a que se llevaran a la cárcel a esos sacerdotes, ¿no? Ahora, no por eso hay que desprestigiar ya toda la iglesia, ¿no? Porque de ahí mismo podríamos decir que todos los padrastros son malos, que todos los maestros son malos, y no es cierto, ¿no? Hay desafortunadamente padrastros y padres también, o sea, eso es impensable, sin embargo existen padres de familia que caen en esta perversidad y maestros y maestras que caen en esa perversidad. Y no debería ser en ninguno de los ambientes, ¿no? Buenas razones, Ok. pero independientemente de eso, haya sido uno o dos, no importa. Hay un comportamiento por ciertos individuos que es terriblemente reprochable y hay que tomar medidas. Ahora, ¿eso invalida la idea de la institución católica es la verdadera? No, porque son dos discusiones completamente distintas. Exacto. Lo mismo en el siglo XVI, lo mismo en el tema de las cruzadas, lo mismo, siempre, o sea, tenemos que poner en orden No, qué es no, lo que criticamos. no, me queda súper claro. Me queda inclusive también claro como en el sentido de que vos no ves solamente como a la autoridad de la iglesia como o a su tradición y a sus enseñanzas doctrinarias como un complemento bíblico en el sentido de cuando la Biblia no explica ciertas cosas como esto de los indios o qué pasa con un bebé cuando muere sin tener conciencia, no la ves solamente como eso, sino hasta como la que termina teniendo la llave de cómo se interpreta esta misma. Exacto, la llave de, porque Jesús le dejó las llaves a Pedro y le dijo, lo que ates en la tierra quedará atado y lo que ates en el cielo quedará desatado. Ah, nos desatamos todos, no es cierto, no. Biblia, ¿no? Me queda clarísimo. Perdón, es que me da siempre que la leo me da mucha gracia esa palabra, ¿no? Desatado, ¿no? Que queda como si en el cielo todo estuviera así como desatado en el mundo no de atar, sino en el modo de que estás bien desatado, ¿no? No sé si me doy a entender o es un chiste que yo solo entiendo, no sé. Y de vuelta pienso en lo que veníamos hablando, como hoy tenés todo este marco, pero en el momento cero era más como un siento esto, ¿no? Digo, como, y después se termina construyendo todo lo demás. Digo, me parece Es que el que se pone a muy meditar, interesante. el que se pone a meditar verdaderamente en cómo el evangélico promedio vive su fe, o termina siendo católico o termina volviéndose un tanto escéptico. Pero pues si hacemos ese ejercicio, si nos ponemos a meditar cómo vive el católico promedio su fe, te haces evangélico. Sí, Mirá América Latina en los últimos 50 años. sí, pero cuando yo me refiero a vivir su fe, me refiero en cuanto a las autoridades. Y de hecho no, porque aquí se está confundiendo el vivir tu fe con lo que el evangélico cree que hace el católico, ¿no? Porque el evangélico va a creer que el católico es idólatra, que el católico le pide favores a María, le pide favores a los santos, no intercesión, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. El evangélico va a creer que el católico no cree en Jesús, ¿no? Entonces a eso se refiere con que vive su fe, porque definitivamente el que vive su fe bien, el católico que vive su fe, al contrario, se vuelve más católico y como que se vuelve como más, se pone a predicar más, no, no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero se hace más católico, ¿no? En cambio, el evangélico que profundiza en el estudio de la Biblia y de los padres apostólicos, termina siendo católico, ¿no? Como le pasó a José Plasencia, como le pasó incluso a Fernando Casanova, ¿no? Que fue estudiando y profundizando como se hacen católicos y como al final le pasó a Santiago Alarcón. A lo que pensamos o creemos respecto a las autoridades. Ok. Respecto a creencias particularmente. Recordad de que yo te concedo, de que, por dar un ejemplo, yo como esto siempre lo recalco, porque un pastor te robe con los diezmos no quiere decir que la institución esté errada o que... No, lo que hay que analizar es la idea, es el preconcepto, es la presuposición que invita a un determinado comportamiento. Ok, Esto también, ¿no? Muchos, nosotros como católicos, así como, esto es más como una venganza que se hace, ¿no? O sea, si tú me vas a decir idólatra, pues yo te voy a decir que le regalas tu dinero al pastor o van a criticar mucho el diezmo, etcétera, ¿no?
Y creo que la conversación no va por ahí. Y digo que todos porque la verdad es que yo he caído en eso también, ¿no? O sea, lo acepto, ¿no? De verdad. A veces de repente suelto frases y digo, no, ay, no hubiera dicho eso, ¿no? Me arrepiento. Pero no, más bien hay que traer la discusión a las Sagradas Escrituras, ¿no? Incluso empezando por el canon bíblico, ¿no? O sea, aquí voy a abrir un paréntesis. A mí me gusta mucho abrir paréntesis, ¿no? Nunca lo cierro, pero bueno. A veces sí lo cierro. Pero, por ejemplo, Santiago trae mucho a colación, y eso me encanta a mí, trae mucho, mucho, mucho a colación el hecho de por qué tercera de Juan es palabra de Dios, ¿no? Y entonces muchos pueden decir, es que la palabra de Dios, cuando la lees, tú te sientes como que, bueno, a ver, léeme tercera de Juan y dime si tienes esa sensación, ¿no? Que recordemos que es una carta así súper cortita, ¿no? ¿Por qué tercera de Juan es palabra de Dios, ¿no? Entonces, dice, no, pues es que porque la tradición ha dicho tal. Ah, bueno, y luego saca la segunda carta, o sea, el as bajo la manga, perdón, que dice, bueno, pues si tú dices eso, yo puedo creer también que por tradición, primera y segunda de Macabeos son palabra de Dios, ¿no? Y ahí es donde pones un jaque mate, porque dices, ¿cómo, no? O si dices, pues sí, entendemos que la Iglesia Católica fue la que puso el canon, pero nosotros lo aceptamos por tradición. Bueno, pues también la Iglesia Católica acepta como canon el libro de Tobías, por ejemplo, ¿no? O Primera y Segunda de Macabeos, o Sabiduría, o pues ya entendemos por dónde va el concepto, ¿no? Lo que hay que discutir es eso. Discutamos el tema de lo que se cree respecto a las autoridades. Entonces, un evangélico se pone a pensar realmente y dice, bueno, está bien, ¿estamos de acuerdo de que Cristo dejó la verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Cristo predicó la verdad, porque hay que buscar la verdad. Muchas veces no, pero Cristo es la verdad. Sí, está bien. En cierto sentido, la persona de Cristo es la verdad, obviamente. Pero Cristo vino a comunicar una verdad. ¿Qué es esa verdad? Doctrina. Aunque cueste, porque se ve que en cierto contexto, doctrina, religioso, no. Es doctrina. Jesús, ¿qué es lo que dijo? ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. No. Decime cuánto me amás cantando en el obelisco. No. Dijo, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Eso es muy importante porque muchos tienen la creencia de que no, 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 Jesús, como dice Arjona, ¿no? Jesús es verbo, no sustantivo, ¿no? O sea, con que tú creas en Jesús y con que tú ames a Jesús y no importa si te congregas, si no te congregas, si sigues doctrina, si no sigues doctrina, si vas a misa los domingos, no, 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 lo importante es que tú ames a Jesús y ya, con eso ya basta, ¿no? Y si nos vamos a las escrituras, Jesús no dice eso. Jesús al contrario dice, quien me ama, guarda mis mandamientos. Y dice, quien come de este pan y quien come de esta carne, tendrá vida eterna. Y dice, quien no nace de nuevo, no tendrá parte con el reino. No me acuerdo cómo le dice a Nicodemo, ¿no? Pero vaya, sí se entiende, ¿no? Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, hay que comer su carne, comer su sangre, hay que seguirlo, obedecerlo, seguir sus mandamientos, ¿no? O sea, todo eso. Ojo, yo no estoy diciendo que lo público No, sea está malo. claro. De hecho, Entiendo, de hecho entiendo. me encanta eso. Pero guarda mis mandamientos. Entonces, vos querés amar a Cristo, tenés que conocer sus mandamientos. Necesariamente. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Mateo 28? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hacer que guarden estas cosas, que guarden estas cosas. ¿Qué cosas? Sus mandamientos, su doctrina. En el periodo más primitivo de la Iglesia, siglo I, siglo II, siglo III, hasta el cuarto, que se da el primer gran concilio a causa de la tolerancia, el edicto de tolerancia por parte del Imperio Romano a la Iglesia, los cristianos luchaban por preservar su fe sana ante la contaminación de filosofías griegas, de paganismo y Sí, cosas por el sí. estilo. Entonces, para los primeros cristianos era fundamental la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina y corresponder con ella era obedecer a Cristo. Y obedecer a Cristo era, te amo. Entonces, ¿querés amar? De hecho, sí, los padres de la iglesia no son tan ecuménicos como a lo mejor hoy podemos ser, ¿no? O sea, hoy decimos, ay, pues sí, mira, hermanito, estás medio errado en ese sentido porque yo creo así, ya como que tratamos con más cariño y todo. Antes era, eres un hereje por esto, por lo otro. Entonces, ay, güey, ¿no? Era fuerte, pero pues así es, ¿no? Es que hay que entender eso, que los padres apostólicos daban
daban su vida por preservar la doctrina, la sana doctrina, ¿no? Amar a Cristo, la verdad es necesaria. Ahora, cuando buscas la verdad en el mundo evangélico, ¿dónde la hallás? ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué denominación es la verdadera? Porque cuando hablamos de denominaciones verdaderas, estamos hablando de una expresión cristiana que tiene que ser aquella que ha No, no, dejado sí, sí, Cristo. entiendo. ¿Y Mira, quién pinta la raya de hasta acá y hasta acá? bueno, Entiendo tu mira, planteamiento. y ya voy a ese punto. Una pregunta. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ¿eran pentecostales? ¿Anglicanos? ¿Metodistas? No me digas que eran católico, apostólico, Sin, lu- romano, porque sin lugar a dudas eran Claro que eran católicos, pues sí. católicos. Sin lugar a dudas eran católicos. Ahora, obviamente, no podemos caer en un anacronismo de decir, ah, no, pero Pedro estaba sentado en el Vaticano. No, no existía tal cosa ni nada por el estilo. Hay una fe infante que se va desarrollando con el tiempo y que va tomando ciertas medidas. Por dar un ejemplo, cuando la iglesia en Pentecostés nace por la venida del Espíritu Santo, no existían los diáconos. Fue un determinado evento particular que hizo que fuera necesario ungir diáconos. Por dar un ejemplo, cuando los inicios de la fe cristiana no no eran se creía, judíos. eso de los judíos. Pregunta. Obviamente eran judíos, pero judíos poco judíos en cuanto a su ortodoxia, porque imagínate que eran judíos que creían en una trinidad. Entonces no eran muy judíos que digamos, ya eran judíos convertidos al cristianismo como tal, ¿no? Sí, Cuando en ese momento ya no eran judíos, ya no eran judíos, ¿no? Justamente de esto se trata, de convertirlos. la fe nace, no existe tal cosa como los concilios. En Hechos capítulo 15 recién encontramos un primer concilio. No existía tal cosa como obispos. Pero las iglesias, los apóstoles comienzan a ungir obispos para cuando ellos no están, para que les sucedan en su labor. Entonces, a medida que el tiempo pasa, vamos a ir viendo una manifestación y una perfección de esta institución dejada por el mismo Cristo. Y es, Por dar un ejemplo, te puedo dar un dato. lo maravilloso de esto es que es como si en la Biblia terminara la Biblia y de repente vemos viendo en los concilios siguientes cómo se va continuando esta historia, ¿no? Que si quedara registrada en papel, hasta podría ser parte de la Biblia, ¿no? O sea, que dicho sea de paso, pues es justamente lo que creemos, que la tradición es palabra de Dios también, ¿no? Pero, pero bueno. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Bueno, si quieren ver el video completo, que está interesantísimo, ¿no? O sea, está increíble. Sin embargo, pues ya fue mucho tiempo, ¿no? Y si no, se va a hacer mucho más largo el video. Pero la entrevista completa está increíble, imperdible, no se la pueden perder. Dejo el link en los comentarios. Y pues nada, déjenme sus comentarios si les gustó, si no les gustó, si quieren que hagamos reacciones de este tipo, si quieren que hagamos videos más largos o si quieren que hagamos videos de 20 minutos o 30 minutos, porque siento que a veces se hacen como larguísimos, ¿no? Y no sé a lo mejor si sea prudente o no sea prudente, pero a mí me encanta verlos y comentarlos y platicar, o sea, por mí no hay tema, pero díganme ustedes si quieren videos de 20 minutos o si está bien unos videos de 1 hora o si quieren de plano que nos aventemos 3 horas así viendo y comentando videos, adelante, ¿no? Lo hacemos. Pero por el momento pues ya sería todo. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. Déjenme sus comentarios, pongan su like. Si les gustó este video, que les gustó, aunque me dejen un hola, yo más que contento y se los contesto. Les prometo que los contesto. Y pues, sin más por el momento, me despido de ustedes. Cuídense mucho y que Dios los bendiga nuevamente. Adiós.